Dios les bendiga, hermanos y hermanas que me escuchan. Me gustaría compartir un sueño que el Señor me dio en noviembre 6 del 2020. Yo había compartido ya este sueño en el canal en inglés y en el blog también en inglés, pero entiendo que es necesario compartirlo también en español, sobre todo en este tiempo. Eh, Mientras el sueño lo voy narrando, voy a dar la interpretación del mismo. Mientras voy, es un sueño con muchos detalles. Muchas veces el Señor me da sueños que tienen muchos detalles. Y muchas veces, precisamente por esos detalles, es que yo sé que son sueños del Señor, pero luego cuando voy en oración, pues el Señor confirma su mensaje. En este sueño yo era una niña de alrededor de 6 años. Yo entiendo que esto significaba en el sueño que yo era una hija de Dios, una niña de Dios, ¿verdad? Una hijita de Dios, no que era una menor de edad, porque yo pensaba y hacía todas las cosas y me comportaba como un adulto, simplemente que en el sueño yo tenía un cuerpo de niña, me veía como una niña. Tampoco había nadie a mi cargo en el sueño, yo estaba a cargo de unas tareas muy complicadas, así que yo realmente era un adulto, pero significaba que yo era una hija de Dios. Y estaba a cargo de una pequeña granja. Atendía a los animales de la granja y me encantaba mi trabajo en el sueño. Yo estaba muy feliz haciendo ese trabajo. En la vida real yo tengo una pequeña granja. Muchas veces los animales se escuchan cuando grabo, pero pues eso era el principio del sueño. Estaba sola en ese lugar que era como un tipo de, como si fuera el área donde se trabaja con el alimento de los animales. Y escuché unos ruidos afuera. Cuando observé por la ventana había un adulto, un hombre adulto tratando de entrar al área de la granja donde yo estaba trabajando. Lo podía ver mirando por las ventanas y tratando de acceso. Y a mí no me gustó la forma en que se veía, sus gestos, y había una presencia maligna en él. Y entendí que él era el enemigo, que representaba el enemigo. Supe que lo que él quería hacerme no era bueno para mí. Él quería hacer algo conmigo que no era bueno. Sin embargo, yo no me fui corriendo, yo no escapé. Él tuvo acceso a donde yo estaba, dentro de el área de la granja, y entonces se me acercó y empezó a hacer unos gestos con las manos, como si me estuviera midiendo. Yo creo que hasta sacó como un instrumento para medirme, no me hablaba, pero me miraba y estaba haciendo unos gestos como si me estuviera midiendo. Se veía como si estuviera calculando algo. No interactuó conmigo, no me dijo nada y se fue, pero yo supe que regresaría. En ese momento yo no temí por mi vida, pero estaba bien aprensiva porque sabía que no tenía buenas intenciones. Yo en el sueño supe en mi espíritu que Él estaba conmigo, y Él en el sueño significa el Señor, de que Él estaba conmigo y que yo no tenía que temer. Aunque por un segundo yo había pensado en escapar, pero sentí que no era necesario. Incluso cuando Él vino, primero como que me escondí debajo de un gabinete, pero luego tan pronto Él pudo entrar, yo hice ruido para que me encontrara. Y que no dañara a los animales que yo tenía a cargo. Así que yo sabía que estaba protegida. Esta vez volvió a entrar y se notaba que tenía prisa. Él volvió a entrar, logró acceso porque yo sabía que venía. No me escondí, pero volvió a entrar. Y me encontró y tenía un instrumento en su mano que parecía una inyección. La jeringuilla era color negra. Y yo no sabía lo que él estaba haciendo, pero aparentaba tener prisa, el enemigo, ese hombre que representaba a Satanás. Él llegó hasta donde mí, y yo no sé si esto lo hizo con un instrumento o lo hizo con la mano, porque yo no lo vi, pero él me apretó la oreja, la parte de arriba de la oreja del cartílago, bien fuerte, y me sacó algo de ahí adentro, que yo no sabía que yo tenía ahí dentro, del cartílago. Aunque hizo presión, no tuve dolor, pero sé que sacó algo de mí. Me puse muy feliz cuando él sacó lo que era, que yo no vi lo que era. Yo me sentí como aliviada, como relajada, como muy contenta.
No sabía lo que era en ese momento y no sabía que yo tenía eso. Eso quería decir que eso se había puesto ahí sin que yo consintiera cuando yo no tenía conocimiento. Pues probablemente cuando era niña. Y asumí pues que eso estaba ahí desde que yo era niña. Él no me habló, pero el Señor me dijo en mi espíritu que todo lo que él estaba haciendo era parte de un experimento. Le pedí que por favor, yo le hablé y le dije que por favor jamás, se lo dije con mucha autoridad, pusiera nunca nada más en mi cuerpo. Yo rechacé lo que él estaba haciendo y dije nunca más, nunca me pongas nada en mi cuerpo. Él continuó haciendo lo que estaba haciendo con lo que tenía en las manos, prácticamente sin prestarme atención a lo que yo le dije y muy enfocado en su experimento. Yo le dije que si él quería, se podía llevar alguno de mis animales, pero que por favor ya se fuera. Yo simplemente quería que se fuera y que si él necesitaba alguno de mis animales se lo llevara. Frente a mí habían unas jaulas con unos pollitos jóvenes y yo tomé uno de los pollitos y era blanco, era un gallito blanco, un pollito, y se lo di. Él lo tomó y me preguntó si era hembra o macho. Yo le dije que era un macho y me dijo que le diera también la hembra para que tuviera dos. Él quería la hembra y quería el macho. Y yo supe que era para los experimentos y el Señor me dejó saber en mi espíritu que lo estaba usando para sus experimentos. Él se fue y yo estaba muy aliviada. Regresé a mis tareas y en el sueño yo me molesté en el sentido de que me molestó porque habían unos animales que habían parido y por yo estar pendiente a este señor, a esta situación, al enemigo que vino, a lo que pasó, me había perdido el parto. Yo no me había percatado de que ellos habían parido. Y cuando uno tiene una granja, la felicidad más grande es cuando hay un nacimiento, ya sea de cualquier animal y realmente todo granjero que tenga animales disfruta y ver el nacimiento de animales en su granja, porque es su responsabilidad asegurarse que todo corra bien, que ellos están bien y todo eso. Así que cuando fui a verificar, encontré este animal precioso, grande, precioso, tan y tan blanco. Era un animal tan y tan blanco y se veía tan saludable. Era bien grande y saludable y recuerdo que estaba bien impresionada porque era bien blanco. Yo no puedo decir qué animal era porque yo sé que era un animal, no supe qué clase de animal era. A mí me parecía un mamífero, tenía 4 patas pero yo lo que recuerdo era que era bien blanco, que tenía como el pelo bien blanco y era grande y saludable. Yo supe, me estaba preocupada para saber que estuviera bien, pero rápido yo noté que no me necesitaba. Ni tan siquiera necesitaba a su mamá. La mamá estaba cerca, pero él estaba retirado. No lo necesitaba como la mayoría de los animales que nacen en las granjas que tienen que estar al ladito de su mamá. Y recuerdo que le dije a él, a ese que me estaba cuidando en ese lugar, que me protegió de ese hombre malo que me estaba hablando a mi espíritu, y le dije, mira quién nació. Como si fuera una noticia que estábamos esperando. Mira quién nació. Haciendo referencia a el animal que acababa de nacer, que era precioso. Entonces paré para admirar a esta criatura y pensé que yo tenía que ponerlo en un lugar seguro en caso de que viniera el enemigo, ese hombre malo que representaba al enemigo. No encontré un lugar apropiado para esconderlo. Y cada vez que yo miraba a ese bebé que había nacido, esa preocupación de que estuviera protegido se me iba. Porque estaba tan completo, él era autosuficiente y yo simplemente llegó a un punto en que me di cuenta que no me necesitaba para nada. Esto fue una parte muy importante del sueño. Porque luego yo entendí que representaba a Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo. Y ese nacimiento en el sueño estuvo allí para marcar una línea de tiempo.
Y luego al final les voy a explicar por qué. Luego, caminando, cuando ya yo me di cuenta, esta criatura no me necesita para nada. Continué haciendo las tareas y me tropecé con unos materiales que habían dejado en el piso, con algo que había en el piso. Y cuando observé, había una laminilla de laboratorio de las que se usan para ver a través del microscopio, con una solución transparente en la laminilla. Y en esa laminilla había algo bien pequeñito, con la formita, tenía la formita como de un granito de arroz, pero mucho más pequeño. Era lo que el hombre me había sacado de la oreja, que yo no sabía que lo tenía. Él lo sacó de ahí. Y yo supe que cuando se fue, sin querer se le cayó al piso, y por eso yo lo pude ver en el piso. Entonces yo me asusté de que él quisiera regresar para recoger eso que se le había quedado, o para ponérmelo otra vez dentro de una manera violenta. Y el temor que yo no tenía, entonces empecé a tenerlo, sabiendo que él iba a regresar, a tratar de entrar al granero donde yo estaba, y de una manera violenta, diferente. Lo supe en mi espíritu. Esta vez supe que yo tenía que huir de él. Supe que iba a tratar de ponerme algo. Esta vez utilicé una estrategia para escapar. Y era una estrategia que el Señor me iba diciendo en mi corazón. Primero, iba a dejar salir a todos los perros guardianes de la granja para que lo siguieran, y entonces yo escapar. Así que cuando entró, porque literalmente regresó, ya yo estaba lista, estaba muy preparada, y dejé salir a todos los perros y comencé a correr tratando de que no me alcanzara, porque venía detrás de mí. En el sueño, la imagen se hacía más cerca para que yo pudiera ver ciertas cosas que pasaron. Cada vez que yo trataba de correr y cerraba una puerta detrás de mí o una ventana, la imagen se acercaba. Y yo veía que yo me tomaba el tiempo de cerrar con llave, con el seguro, con el candado que tuviese, como para enfatizar la importancia de cerrar puertas y ventanas por las cuales este hombre pudiera entrar. En el sueño eso simboliza puertas espirituales de pecado, de falta de fe y de cosas del mundo que nosotros tenemos y que son aperturas para que el enemigo entre en nosotros. Eso era lo que significaba en el sueño. Aunque yo era pequeña, yo podía sentir que mis pasos eran pequeños mientras yo corría, porque yo veía a una niña pequeña corriendo. Comparados con los grandes pasos de ese hombre adulto y su agilidad, que era muy ágil, yo tenía la ventaja de saber los lugares a donde yo tenía que correr. Y eso es porque él estaba en mi territorio, en mi comunidad. Y eso significa, el Señor me lo dejó saber en mi espíritu, que esa ventaja significa el conocimiento que tiene cada creyente de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo para todos sus hijos. Y que nosotros tenemos que usar o aprender a usar de manera inmediata a nuestra ventaja para nosotros poder escapar del enemigo. Entonces tuve acceso afuera a la calle frente a donde yo vivía y comencé a correr y a escapar. Y él venía detrás de mí y yo lo sabía. Mientras corría, yo estaba tomando decisiones de para dónde iría. ¿Cuál iba a ser mi próximo paso para escapar? Y supe que yo necesitaba salir del espacio abierto y de esconderme en algún lugar. Corrí calle abajo y a mi derecha entré por una ventana de una catedral muy grande. Una catedral muy grande. Y yo sabía que tan pronto yo entré ahí por esa ventana daba, si yo me asomaba, daba para adentro del templo de la catedral, en la parte superior, como si hubiera un primer piso subterráneo. Así que cuando me asomé por esa ventana, yo veía un piso hacia abajo y otro hacia arriba, o sea, se abría el espacio de la catedral frente a mí. Y ya me había dado cuenta que él no me seguía. Esa catedral se veía muy limpia y
denotaba que había opulencia, que había mucha abundancia, tenía mucho espacio. Y a mi derecha yo podía ver a una mujer sentada en un escritorio trabajando. Ella parecía como un tipo de administrador de ese lugar, de esa catedral, de esa iglesia. Ella estaba haciendo trabajo que parecía administrativo. Y trabajando con unos papeles. Yo no podía escuchar a nadie, ¿verdad?, que estuviera cerca de ella. Ella se veía que estaba sola. Ella de momento yo la observé que se paró y caminó alrededor de el área de esa iglesia, observando las cosas como cuando un supervisor camina por algún área, observando si todo está en orden, si todo está bien. Así como ella caminaba, yo podía ver las estatuas, los bancos, todos limpios. Ella no me podía ver a mí, porque yo estaba en una ventana alta desde la perspectiva de ella. Ella regresó a su silla y una vez más yo pude observar la grandiosidad de este lugar. Se veía antiguo, pero no pasado de moda, estaba muy bien mantenido. Luego, inmediatamente, ella se paró y miró hacia el frente. Yo estoy mirando de la ventana lateral y yo, para verla a ella, tengo que mirar a mi derecha, pero ella está mirando hacia al frente de ella, que me queda a mi izquierda, y yo no puedo ver lo que es, lo que ella está mirando, pero ella está justo frente al altar, al otro extremo del templo, de la iglesia, mirando hacia el frente, hacia el altar. Ella se para y yo podía verla de pie y escuché una voz muy clara y con un tono un poco sarcástico que ella dijo: niños verdes. Ella se rió como si se estuviera mofando y habla y le dice a esta persona con la que ella está hablando: tú nunca haces nada nuevo. Y no dijo nada más. Entonces yo miré a mi izquierda para ver con quién ella estaba hablando. Entonces vi a un hombre, el mismo que me había hecho el experimento, el que había entrado al granero, que representaba al enemigo, y estaba suspendido en el medio del aire y vestido como el Jesús que nosotros nos muestran en las películas, en los cuadros, como esa figura de Jesús que nos han acostumbrado a mirar y que se muestra por ahí. Cuando lo miré muy de cerca, me pude dar cuenta que no era el verdadero, que era una imitación. La ropa que tenía, cuando lo observaba con cuidado, se veía como un disfraz. Aunque no era obvio a primera vista, al observarlo se notaba que era un disfraz. Y se notaba también que había algo que lo estaba sosteniendo para estar en el medio del aire, como si fueran unas cuerdas, pero que habían sido cubiertas de manera que no se notaba. Había que observar con cuidado. Yo me di cuenta que él estaba practicando la imitación del acto de Jesús, de ser Jesús en su segunda venida. Y ahí termina mi sueño. Este sueño para mí fue muy importante porque yo había estado orando, esto fue en noviembre, relacionado a lo que están poniendo ahora para evitar el COVID. Y sabemos que no podemos decir la palabra muchas veces porque sacan el video del canal, pero sabemos de lo que estamos hablando, del plan que está haciendo el gobierno, los departamentos de salud alrededor del mundo, para que las personas supuestamente no puedan contraer la enfermedad nuevamente. Y yo estaba contemplando a través de la palabra y en oración al Señor sobre este tema en ese momento. Y el Señor me dio este sueño y claramente me está diciendo que yo debo huir de esa solución, que esa no es la solución y que yo no puedo tener nada que ver con eso. Y lo entendí en mi espíritu y lo entendí por este sueño. Que eso está en manos de nuestro enemigo para engañar. Y que asimismo en algún momento el enemigo va a tratar de imitar a nuestro Salvador. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. Y que si nosotros no estamos pendientes,
como creyentes, observando y conocemos muy bien al Jesús verdadero, al Espíritu Santo, hablamos con Él, nosotros no vamos a poder ver la diferencia entre el que no es el verdadero y entre el verdadero. Por eso la relación tan íntima que tenemos que tener con el Señor. Y yo quiero comentarles con todo el amor y porque es mi responsabilidad lo que dice la palabra. La palabra dice que el Señor no habita en templos creados por manos de hombres. Y nosotros tenemos muchas veces los cristianos o los creyentes o los que nacimos en la iglesia el pensamiento de que asociamos ese templo, esa denominación con Dios. Y ese es el ejercicio a través del cual nosotros nos congregamos, ¿verdad? Y Dios es Dios y no es mi denominación. Dios no es el templo donde yo me reúno. Y una relación con Él se tiene de manera personal, de espíritu, en espíritu y en verdad. Ahí es que el templo de Él somos nosotros, cada persona. Y el dejarse llevar por lo que digan en un templo, una denominación, mi líder, para tomar decisiones que tienen visos de eternidad, no es seguir la voz de Dios. Hay que ir de rodillas en el secreto con el Señor a buscar, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué es lo que debo hacer? No es informarle a Dios, Señor, mira lo que voy a hacer, bendícelo. Ese no es un acercamiento bíblico a la presencia de Dios. Es, Señor, mira lo que está pasando, ¿qué tú quieres que yo haga? Y permitirle a Dios y darle el espacio para que hable, para que nos dirija. Amén. Con este sueño yo tuve muy claro que yo no podía participar de eso. Y luego tuve un sueño 3 semanas después, en donde el Señor me mostró un miembro de mi familia que llegaba de estar fuera de la casa, entró a la casa, y yo de mirar a esa persona supe que se había puesto lo que están poniendo para evitar y prevenir la enfermedad. En los brazos, ustedes saben a lo que me refiero. Lo que están poniéndole a cada persona, ¿verdad? Que se deje. Y cuando esa persona no me lo dijo, pero tan pronto entró yo lo supe. Y yo le dije a la persona, tú te acabas de poner eso, que empieza con V. Y me dijo, sí. Y yo lo supe porque esa persona no era la misma. Esa persona había cambiado en su espíritu. Y mi espíritu sabía que esa persona había cambiado. Luego de levantarme yo le dije a esa persona, en el sueño le dije, la persona me dijo, yo no había pensado en ponérmela, pero la estaban ofreciendo y me la puse. Como que era alguna decisión que había tomado sin haberlo pensado mucho, sin haber consultado al Señor, pero ni tan siquiera sin haberlo contemplado. Y nosotros los cristianos, los creyentes, los seguidores de Jesucristo, vivimos para complacerlo a Él. Amén. No tenemos nada nuestro. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que decidimos. Amén. Y luego de ese sueño yo se lo compartí. Me puse en oración mucho tiempo. Porque no es lo mismo tú decirle a alguien, no hagas esto, yo tuve esta experiencia, a que el Espíritu de Dios convenza a la persona en su espíritu de lo que tiene que hacer. De lo contrario, a lo mejor nos convencen por un tiempo, pero luego van a ceder. Porque el Espíritu de Dios no les ha convencido de la verdad. Que es el que guía a las acciones que nosotros hacemos que agradan a Dios. Y yo estuve orando mucho para conversar con esta persona. Y cuando el Señor me puso en mi corazón que era el momento de conversar sobre el sueño que yo había tenido, lo hice. Y le expliqué lo que había, ¿verdad? Y le dije que orara. Pues al otro día esa persona se le ofreció ponerle la vacuna. Así mismito como en el sueño yo lo había visto. Y el Señor tuvo tanta misericordia que le alertó de antemano para que no tomara una decisión que no había evaluado. Y el Señor le dijo que no se la puede poner. Así que comparto este sueño con la responsabilidad que tengo. Todo hay que llevarlo delante del Señor. Si nosotros dependemos de lo que diga cualquier persona, hoy vamos a tener una opinión, mañana vamos a tener otra, pasado mañana vamos a tener otra, el otro día vamos a tener otra. Y el Señor no es un Dios de confusión. Cuando Él habla y habla al corazón y al espíritu y a través de su palabra confirma, y yo puedo confirmar con muchos versos bíblicos ese mensaje que el Señor nos está dando. Nosotros entonces somos uno en Él y no tenemos duda. Y rapidito quiero comentar que
que apareciera ese animal que representa a Jesucristo, que es el Cordero Perfecto, era para establecer un tiempo. Nosotros, desde la fundación del mundo, el enemigo de nosotros ha tratado de tomar el lugar de Dios y ha tratado de intervenir en lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros somos de Él porque somos hechos a su imagen y semejanza. Y el enemigo odia que nosotros seamos a imagen y semejanza de Él. Y Él siempre ha tratado de dañar lo que Dios hizo, que somos nosotros mismos. Y muchas veces, a través de la historia, desde mucho tiempo, el enemigo ha tratado de intervenir desde nuestra salud hasta la forma en que nosotros nos buscamos alivio a nuestras dolencias, poniendo la fe en otras cosas. También cada vez que nosotros nos hacemos pruebas de sangre, placas, todo eso van a bancos de datos con científicos que muchas veces lo utilizan para cosas que no agradan al Señor, ¿verdad? Para intervenciones humanas que no son de parte de Dios. Pero esas cosas nosotros no las sabíamos. Por eso es que cuando Él vino y me sacó eso de la oreja que yo tenía ahí, que alguien me lo puso, yo no lo sabía. Pero una vez nosotros venimos al conocimiento, y ahí está entonces Jesucristo, que es después de Cristo. Nosotros tenemos una palabra viva que nos da conocimiento de los pasos que tenemos que seguir. Y Jesucristo nos advirtió, van a haber unos tiempos en que van a pasar esto y esto. Cuando tú lo veas, esté alerta. Mucha palabra del Señor en el Nuevo Testamento, viejo, pero también el Nuevo. Porque ellos se comunican, Antiguo y Nuevo Testamento. Nos alerta a los cristianos. ¿Y qué está pasando ahora con esto? Que ahora se ha ido segregando a la gente que quiere eso y la gente que no. Los accesos que vas a tener a cosas y los que no. No está eso dibujado en la palabra en Apocalipsis. Así que estamos en un tiempo de caminar por lo que dice el Señor. Y eso era lo que les quería compartir. Y pongan todos sus pasos en las manos de Dios, no para informarle lo que vamos a hacer, sino para presentarle: Señor, tengo esta necesidad de moverme, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? No me permitas hacer nada que te ofenda, Señor. Y nosotros de corazón esperar en Él, y para eso tenemos que morir a nuestra voluntad. Así que les comparto este sueño y le pido al Señor que les bendiga grande y abundantemente. Amén.